Bienvenidos a Brújula Artística, gracias por acompañarnos y en esta oportunidad nos encontramos desde las oficinas de la reconocida poeta y escritora Ninfa Farrash, con quien vamos a conversar acerca de sus más de 30 años de trayectoria artística para que todos ustedes, nuestra audiencia de Brújula, pueda conocer acerca de esta poeta muy reconocida en nuestro país. Bienvenida, doña Ninfa, gracias por acompañarnos en Brújula Artística, es un honor que esté con nosotros. Un honor es el mío, el tenerlos a ustedes aquí y bienvenidos a esta humilde oficina. Muy lindos sus espacios. Doña Ninfa, hablemos primeramente de sus orígenes palestinos. Cuéntenos cómo es que Ninfa Farrash y el apellido Farrash viene desde Palestina. Sí, vino mi abuelo, no recuerdo, no sé el año, pero vino a Nicaragua, aquí conoció a doña Graciela Fonseca, se enamoró de esa mujer tan linda que era mi abuela y pues se casó con ella y procrearon muchos hijos, 7 en total. ¿Y de ellos vino usted? ¿Usted es nieta? Sí, yo soy nieta, entre los hijos que... estaba Ismael, que es mi papá. Entonces el Farrash viene desde Palestina. De Palestina, sí. Tengo algo de esa sangre. Sí. A propósito de eso, recientemente usted participó en el encuentro de poetas palestinos que hicieron con poetas nicaragüenses y recitó 2 poemas muy bonitos, por cierto, yo estuve ahí. Hablemos de esa poesía. Son 2 poemas muy sentidos, tal vez no recuerda el nombre de uno de ellos y qué representó para usted poder recitarlos esa tarde. Pues vino este poeta palestino que es el presidente de los poetas, sí, de la Unión, de general. Poetas palestinos bueno, valga la redundancia, ¿verdad?, de aquel país, de Palestina. Y él estaba comentando toda la tragedia de la cual yo he tenido conocimiento desde siempre, esa tragedia que ha vivido Palestina por parte de Israel. Y cuando yo pertenezco a la unión digamos, de palestinos de Nicaragua, por ser familiar de palestinos, y a mí me emocionó, es terrible, cuando me invitaba en aquel tiempo el embajador Mohamed, él nos presentaba incluso en videos, veíamos las películas, las cosas terribles que pasaban allá, y entonces ahí me inspiré para escribir varios poemas. Estos poemas que leí están publicados en una revista palestina en El Salvador. Y en ese día que se presentó el poeta, al escuchar me emocioné, pedí la palabra y quise leer esos poemas para los palestinos, en homenaje a ellos, en homenaje a los caídos, porque en algunos versos dice un misil y otro caen. Entonces ya sabemos que las armas son símbolo de muerte. Otro caen, alumbran la noche, destrozan mi corazón. El horror entra de puntillas por las ventanas, invade las alcobas donde el amor duerme en el sueño de los niños. Un misil y otro caen, convierten a Palestina en una triste ciudad herida. Un misil y otro. El secretario general de la Unión General de Poetas de Palestina le otorgó a usted
una medalla con la bandera, sí, como en agradecimiento por después que recitó. Sí, lo que pasa es que fue un momento muy emotivo, incluso sí, yo estaba al borde del llanto, porque en realidad cuando escribí esos poemas fue después de una reunión, después de ver esas imágenes, llegué a mi casa un día, ¿verdad? Llegué a mi casa y no podía dormir con esas imágenes en mi mente. Y me puse a llorar y empecé a escribir esos poemas. Entonces, ese día que leí, la verdad casi me suelto a llorar porque son poemas reales. Sí, y realmente conmovedores. Y en el marco de esa actividad donde ellos estaban compartiendo con los escritores nicaragüenses su dolor por todo lo que ellos están viviendo, usted recita ese tipo de poesía, entonces fue como algo emotivo, muy conmovedor, y sí, las energías eran de acuerdo a eso. Sí, muy porque vi que todo el público sí, se conmovió. Se conmocionó con su presentación. Sí. ¿Cómo surge el interés por la poesía en la vida de Ninfa Farrash? Desde niña. Yo puedo decir que casi, porque casi nací con ella. Es posible que haya nacido con ella porque como alguna vez le preguntaron, alguna vez salió en una caricatura de Amo y sale el poeta Pablo Antonio Cuadra y le pregunta, poeta, le dice, ¿el poeta nace o se hace? Y entonces él contesta, y está una plantita, y entonces ahí empieza a salir el poeta, y entonces el poeta Pac dijo, nace, y sí se nace. Esto no es un oficio que se aprende, porque la poesía está en eso que le llamamos alma, está muy adentro. Desde los 7 años escribí mi primer poema. Para esto, pues, mi mamá también escribía poemas y me dice un día, mira, hija, escribí un poema. Mi mamá me lo dijo eso a una niña de 7 años. Y entonces le dije, yo voy a escribir otro, le dije, y le voy a ganar. Ay, qué bonito. Y escribí un poema titulado Una mariposa posada sobre una rosa. Y habla de un gusano, cómo se va su transformación hasta hacerse una bella mariposa posada sobre una rosa. Qué bonito. Habla sobre... mencionará la metamorfosis, la crisálida de la mariposa del gusano para convertirse en mariposa. Sí. Cuéntenos sobre su etapa en México. Luego, ¿usted pasa hasta qué tiempo, hasta qué edad en Nicaragua? Pues mire, yo pasé 10 años en México. Me fui allá, en realidad no porque quisiera irme, yo estaba grave de salud. Me acababan de operar y el papá de mis hijos, de verdad, mi ex esposo, me mandó a México a recuperarme. Luego hubo situaciones, separación, y entonces de pronto me vi sola con mis hijos en México y no tuve más que quedarme y aprender a sobrevivir allá, y lo único que me quedaba era surgir en México y surgir como artista. ¿Y cómo logró surgir como artista en ese país? Pues sí, es un poco difícil, pero hay algo que me ha acompañado toda la vida y es el carisma. Entonces toqué puertas y se me abrían esas puertas. Y visitaba el barrio del Artista, que era un lugar donde los pintores tenían sus estudios. Y a mí me empezó, o sea, era un lugar de artistas, aunque no habían poetas, pero habían pintores, que los pintores también son poetas, yo les llamo poetas del pincel. Entonces me fui involucrando en amistad con todos ellos, e incluso me dieron un empleo. Ahí estuve a cargo de la sala de exposiciones
Y como ya había estudiado Historia del Arte en Nicaragua, en la universidad lo vi, no como una licenciatura, pero sí estudié Historia del Arte como materia que tenía que llevar en León, porque yo empecé a hacer el año básico para medicina, que no se pudo concretar. Bueno, esa ya es otra historia, ¿verdad? Pero el haber estudiado esa materia a profundidad me ayudó para abrirme paso, porque, por cierto, vendía muchos cuadros, les hablaba del arte a los visitantes, de las escuelas que inspiraban a los artistas que habían hecho esos cuadros, y los convencía y vendía. Empezó a pintar y a dibujar. Y entonces ya estando allí me despertó la inquietud de la pintura y empecé a tomar clases. Logré que todos los maestros, pues, recibía diferentes materias, y así me fui prácticamente profesionalizándome, porque yo ya pintaba y vendía mis cuadros y me ayudaba a sobrevivir con la pintura. Me llegó también la oportunidad de pintar murales con un muralista mexicano, Felipe Castellanos. También trabajé con una pintora, Catalina Cruz, hicimos un grupo y pintamos murales en Jicotepec de Juárez, en la presidencia municipal. Pintamos un enorme mural, y también en otro mural en la casa de Venustiano Carranza, en homenaje también a Carranza. Pintamos un mural en Puebla, 2 murales en Puebla, uno de ellos en el centro de niños infractores, y pintamos otro mural en otro museo. Ahorita no recuerdo el nombre, pero sí quedaron murales, quedó mi firma por allá. Podemos decir entonces que la mariposa de la que usted hablaba cuando era niña, realmente, a pesar de la crisálida, de la crisis que sufrió, sí, pero usted voló, sacó sus alas y salió muy bien allí en México. Sí, la verdad sí, y yo le agradezco mucho a Dios, a la vida, claro, y a esta resiliencia que me han dado, porque caramba, sí me he levantado, he surgido de la ceniza. Yo siempre he dicho que yo soy como el ave fénix, siempre resurjo de las cenizas, porque he tenido fracasos y me he levantado, y cuando me he levantado he volado más alto. Alza su vuelo. Sí, y más alto. Qué bien, la felicito, muy bonitas sus palabras. Gracias. A propósito de sus palabras, hablemos de su poesía. ¿Cuál es la temática de la poesía de Ninfa Farrash? Pues yo siento que es una poesía intimista. Yo escribo más. En un tiempo, antes del triunfo de la revolución, escribí poesía revolucionaria en protesta, ¿verdad?, contra la dictadura somocista, y me publicaban en la prensa literaria. Don Pablo Antonio Cuadras sinceramente se arriesgaba al publicarme, porque sí eran poemas de protesta. Yo estaba chavala, yo empecé a publicar a los 15 años, empecé a publicar en la prensa literaria, y en la misma página en que habían personajes ya de renombre como poetas en Nicaragua, y eso fue un gran honor para mí. Claro. Y sí, mucho honor. En aquel tiempo, por cierto, por cada publicación, por cada poema, el poeta pues nos pagaban. Había una remuneración. Había remuneración, y yo era feliz, porque claro, yo era estudiante, 15 años. Sí. Entonces, ¿podríamos decir que la revolución marcó una huella en la vida de Ninfa Farrash? Sí, muy grande. Estuve
participé en las presentaciones del grupo Gradas. Por cierto, me acompañaba mi mamá porque sinceramente le daba temor pues mandarme sola, porque en aquel tiempo, no, es que la guardia en aquel tiempo era terrible. Nosotros, nadie podía, no podíamos nosotros hablar en contra y eso, las reuniones del grupo Gradas eran precisamente para eso, para hablar en contra, para mostrar lo que era la dictadura, y se hacía a través del arte, la poesía, el teatro, la música.